Bien, seguimos con la continuación de la sesión anterior del tema de la unidad número 5 y hoy estaremos viendo, terminando lo que nos marca nuestro programa de la asignatura, la comunicación hacia el interior de las universidades, la cultura universitaria y el uso de las plataformas tecnológicas. Por supuesto, uno de los objetivos que estamos planteando para esta sesión como objetivo específico es que tú vas a obtener un conocimiento y una información precisa acerca del uso de las plataformas tecnológicas para la comunicación educativa dentro de las universidades. Eso es un tema de muy actualidad, de vanguardia. Quiero mencionar que como parte también de la experiencia que tengo en docencia, fíjate que no todas las universidades están actualizadas en la parte de educación en línea, como que todavía lo ven, lo sienten como baja de calidad, como una alternativa para la gente que no logró terminar sus estudios, para gente que no tiene ya el deseo de la carga académica que normalmente se tiene pues en una escuela presencial. Pero déjame decirte que hoy por hoy ha cobrado de mucha importancia la educación en línea y por supuesto las instituciones educativas como la cual pertenecemos, Colegio de Empresarios, se han preocupado mucho por ofrecer todos estos procesos de calidad. Antes, hace muchos años, hace 70 años, cuando la educación a distancia era por correspondencia, pues sí se consideraba como algo desvirtuado, de baja calidad o como coloquialmente decimos, muy chafa. Pero hoy por hoy la modernidad, el uso de las tecnologías, la globalización nos ha empujado a que esta es una de las mejores opciones y alternativas que tenemos para formarnos. Porque considera que el mundo económico que nos ha empujado a tener una vida muy rápida, de muchas actividades, de muchos compromisos, nos dejan cada vez menos la posibilidad de insertar a una escuela y poder estudiar. Y por eso justamente las instituciones académicas de buen nivel se han preocupado por perfeccionar sus procesos para ofrecer una alternativa de educación e-learning, o también conocida como virtual, para que los estudiantes puedan formarse con la calidad que requiere toda educación o que se necesita para una formación profesional y no lo sienta el estudiante como algo no tan bueno, sino que algo que le está dando herramientas, elementos. Por supuesto, aquí una de las características que debe de contar el estudiante virtual son el compromiso de ejercer la autoformación, la autoeducación. Es decir, no podemos seguir estando en una cosmovisión donde el alumno está esperando a que su maestro le enseñe, le diga, le guíe, le forme, le dé la solución de los problemas, le dé los tips y cómo hacer las cosas, sino que aquí tú como alumno ya eres responsable de tu propio conocimiento y por lo tanto tú tienes que investigar más a fondo. Si hay unas cosas que no te quedan claro, de primera mano no es recurrir al correo con el profesor, sino es primero revisar en mis manuales, revisar en las páginas, revisar la bibliografía, revisar en la red con toda la información que tenemos disponible y entonces poderlo solucionar por nosotros mismos. Pero si ya hemos agotado todas esas instancias, entonces sí podemos ir directamente con el profesor virtual a través de nuestra plataforma, escribirle, indicarle acerca de nuestra duda o nuestra inquietud que queremos que nos ayude a resolverla. Mas no nos va a dar la solución de nuestros problemas, nos va a proporcionar la información más fehaciente y eficaz, oportuna, nos va a ofrecer las herramientas, nos va a ofrecer todo lo necesario para que nosotros nos podamos educar. Al igual que tú, yo también ya he vivido este proceso de estudiar mi maestría aquí en Colegio de Empresarios, la maestría en estrategia empresarial, y también he iniciado mis estudios doctorales en otra institución, en el doctorado de tecnología educativa, y es virtual 100%. Es decir,
yo ya que conocí y ya he pasado por este proceso de la educación e-learning, yo ya no la cambiaría por nada, porque me permite realizar mis actividades financieras, mis actividades laborales cómodamente, me permite estar con mi familia, me permite realizar actividades propias y tengo el tiempo suficiente para poder formarme, estudiar, bajar las tareas, realizar las actividades, escribir los ensayos, hacer la investigación pertinente. Es decir, yo me sigo formando y superando, quiero seguir creciendo profesionalmente y quiero decirle que las diversas organizaciones nacionales e internacionales avalan las cosas que estamos estudiando actualmente en colegios de empresarios y eso te debe dar tranquilidad de que estás en una institución de alta calidad. Y bien, pero antes de entrar en materia lo que es prácticamente las plataformas educativas, vamos a ver que dentro de la comunicación que se da al interior de las universidades o de la educación superior, fungen una serie de funciones importantes. Entonces, ahora nos vamos a enfocar a cuáles son esas funciones que debemos de considerar que se dan dentro o al interior de las universidades. Por lo tanto, vamos a estar viendo cada una de estas funciones, las vamos a describir, vamos a poner algunos ejemplos, vamos a explicarlas para que te queden claros y las puedas identificar en los diferentes movimientos profesionales que tú vas a ir adquiriendo. Una de las funciones que nosotros podemos determinar que se dan al interior de las universidades es la función de información. Es como que la primera, así como cuando vimos en las sesiones anteriores y en las unidades anteriores acerca de los medios masivos de comunicación, cuál era su misión, cuál era su finalidad, su propósito, su esencia principal, informar. De la misma manera, lo que sucede en el interior de las universidades es informar primero. Informamos académicamente, informamos acerca de los vínculos sociales, informamos de las actividades que hay dentro de la institución, informamos de los cursos o las conferencias o los eventos que se están dando paralelamente a la formación académica, informamos acerca de acciones administrativas para los estudiantes y profesores, informamos acerca de algunas contingencias, ¿no? A lo mejor en tu país o en tu zona donde vives, has experimentado que los movimientos naturales pueden de alguna manera afectar el trabajo de las instituciones y las organizaciones, sobre todo de corte académica. Y entonces, ¿qué es lo que hace la academia? Yo recuerdo cuando era muy joven y adolescente, sufrimos en nuestro país un terremoto muy terrible, muy alto, que muchos de los edificios, muchas de las casas se destruyeron, se vieron abajo, otros quedaron muy afectados, y yo estaba todavía en la secundaria, y entonces la gran mayoría de los que éramos estudiantes estuvimos 3 meses en casa, sin ir a la escuela, pues hasta que no hubiera la seguridad de que los edificios estuvieran en buenas condiciones, y hubiera una revisión por peritos, gente experta, y entonces la institución se encarga de informar a la comunidad estudiantil sobre sus acciones. Hasta que llegó un día la información, nos dijeron, ya se pueden presentar el próximo lunes a la escuela, y entonces todos llegamos a la escuela un poquito pues como extrañados, ya no tuvimos vacaciones de verano, tuvimos que hacer ajustes, tuvimos que echarle muchas ganas, tuvimos que sacrificar cosas, ¿no? Tuvimos que estar siempre con el temor si iba a repetirse el terremoto o ya no. Nos prohibían acercarnos a ciertas áreas que quedaron afectadas en la escuela. Es decir, la función de la educación superior es informar. Ahora, esto sirve para proporcionar información a quienes la necesiten como directrices de acción de sus acciones. Satisface también el deseo de los trabajadores por conocer lo que tiene relación con ellos. Y aquí tenemos un ejemplo en donde los antecedentes y la organización actual de la dependencia, las razones para cambiar, los métodos de trabajo, cómo pueden ser prestados o elaborados los servicios o productos que brinda y para quién van dirigidos, ¿no? O sea, todo eso sucede dentro de una organización o dentro de lo que es la educación superior. La siguiente función que nosotros vamos a enfatizar ahora es la función de instrucción
y mando, ¿sí? Sirve para que el trabajador y los estudiantes conozcan sus obligaciones hacia la organización formal y le proporcionen guía y ayuda adicional respecto a cómo desempeñar adecuadamente sus funciones. Es decir, aquí prácticamente la institución, la organización, la cual trata de ejercer la comunicación en el interior de su organización, de su organismo, una es la función de instrucción y mando, es decir, hay quienes reciben las instrucciones, hay quienes dan las instrucciones y tienen, digamos, el don o la función de establecer los criterios y los parámetros necesarios para poder entablar las vinculaciones o las acciones pertinentes a el interior de las organizaciones. Y entonces, pues sí, cuando somos estudiantes, pues una de las cosas que nos toca como fungir es justamente ser receptores de la información, ser receptores y también obedientes, es decir, que si el docente nos dice, mira, necesito que realices este trabajo, necesito que realices esta actividad, no es opcional, es un deber, y entonces en ese deber, como alumno, me toca realizarla y como alumno me toca ejecutarla. Si yo trabajo en esa institución, pues el directivo o el jefe inmediato me puede dar indicaciones sobre, bueno, necesito que me abras los salones, necesito que le pongas iluminación, que le cambies los focos, que pongas el equipo tecnológico, y entonces tienen que ejecutar ese tipo de instrucciones. Entonces, por eso, dentro de esta comunicación que se da al interior de las universidades, está justamente la función de instrucción y la función de mando. Es lo mismo que podemos ser mantener la equivalencia entre el receptor y el emisor. El emisor es el que establece la instrucción o el mando y el receptor es el que recibe la instrucción y ejecuta lo que le están solicitando, ¿no? Más de esta también podemos considerar que en este caso, si vamos a un aula, el profesor deberá tener siempre en cuenta que su tarea no será imponer su forma de trabajo, pero sí inculcará al estudiante la sistematicidad del estudio y la importancia que cada una de las asignaturas, adoptando en cada caso particular la rigurosidad del estudio de su materia y el interés que desarrolle el alumno dependerá de la comunicación y el mando exigido por el profesor en el aula. Aquí, por ejemplo, se me ocurre pensar que una de las cosas que a ustedes como estudiantes, yo también fui estudiante y honestamente también formé parte de esa opinión, no nos gustan mucho los exámenes, que por cierto, al término de esta unidad ya tienes que resolver el examen parcial, dicho sea de paso, y entonces tú dirás, híjole, todo iba bien hasta que habló del examen, ¿no? Y entonces son cosas que nos resistimos y eso mismo sucede en el interior de las universidades. A los chicos no les gustan los exámenes. Profesor, no nos podría cambiar el examen por otra actividad. Y entonces uno tiene que decirles con firmeza, mira, no es solamente mi interés en evaluar tus conocimientos, sino la misma institución académica exige que nosotros verifiquemos y presentemos evidencias de aprendizajes a través de los exámenes. Entonces, es uno de los instrumentos, aunque a lo mejor no es el más pedagógico, no es el más impactante, no es el más aceptado, pero es el instrumento, por supuesto, lógico y el instrumento muy fehaciente y objetivo que nos ayuda a medir los aprendizajes, si el alumno está aprendiendo o el alumno no está aprendiendo. Lo mismo va a suceder cuando nosotros revisemos tu examen parcial que tendrás que realizar muy próximamente en estos días de tu sesión. Ahí vamos a verificar qué tanto estás aprendiendo. ¿Por qué? Porque como no podemos escucharte, no podemos dialogar contigo, no nos puedes manifestar en una clase muestra o en una exposición tus conocimientos, la mejor evidencia para nosotros y para también presentarla a las instituciones externas que nada más están vigilando, están supervisando hacia nosotros si estamos cumpliendo con la calidad que nos habíamos comprometido. Aquí van las evidencias. El examen es una evidencia de que efectivamente el alumno sí maneja los contenidos,
sí conoce las teorías, sí mantiene los conceptos, sí establece las propuestas, sí maneja los autores, sí maneja las teorías, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que el trabajo del docente, aunque no es una imposición, pero sí establecer la firmeza para poder desarrollar cada uno de los contenidos y las actividades que se han establecido o planeado anticipadamente. También podemos considerar que otra de las funciones que se dan es de influencia o persuasión. También se le conoce como la motivación, ¿no? Ese impulso, esa fuerza, esa energía que se requiere para poder lograr justamente las expectativas que nos hemos establecido. Porque justamente la finalidad es generar ese estímulo en los individuos y poderlos llevar dentro de sus comportamientos a las acciones óptimas, a las metas que nosotros nos hemos propuesto, ¿no? Y entonces, en este caso, los mensajes se comunican para convencer a los individuos de sus acciones que pueden ser benéficas en lo personal y en lo organizacional. Es decir, si el alumno no está cumpliendo, no está trabajando, no está haciendo todo lo indicado para su desarrollo profesional y académico, entonces la persuasión, la invitación, el poderle convencer, estimularle, incluso ofrecerle algunos estímulos, eso ayudará a que el alumno nuevamente vuelva a retomar su energía, pueda tomar otra vez su cauce y su rendimiento necesario para poder lograr y pasar sus asignaturas. Lo mismo puede suceder el desánimo entre los profesores, ¿no? Un profesor que a veces no se siente motivado, no se siente reconocido, no se siente tomado en cuenta por sus alumnos. Es muy importante que, si bien los alumnos no han identificado su desánimo, pero a lo mejor su director de carrera, la persona que está al mando de ese profesor, le puede animar, le puede estimular, le puede ayudar. Sobre todo, una de las cosas que a lo mejor los profesores se ven muy vulnerables en cuanto a sus deseos, sus ánimos de continuar, es cuando son sometidos a una evaluación por parte de los alumnos, ¿no? Como por ejemplo tú en cada materia has evaluado a tus docentes, conmigo no va a ser la excepción, me vas a evaluar tarde o temprano, y entonces esa información que nos proporciona el Colegio de Empresarios nos ayuda a todos a determinar si estamos haciendo lo correcto, en qué áreas tenemos que mejorar. Hay veces cuando las críticas son demasiado mordaces, que a veces ya entran en el plano personal. Pues sí, aunque no lo crean los maestros, pues también somos seres humanos, no somos objetos insensibles, tenemos sentimientos, tenemos emociones, y a veces esas emociones pueden girar hacia lo negativo, hacia la tristeza, hacia el enojo, hacia la decepción, y de alguna manera también los profesores necesitamos esta parte de la persuasión hacia el bien, ¿no? Y entonces a lo mejor nuestros directores nos pueden dar una palmada en el hombro, mira, no te preocupes, eso no significa que ya no vas a seguir colaborando con nosotros, los muchachos, eso es lo que piensan, pero creo que te ayudará a que reflexiones, analices, revises en qué área necesitas mejorar o qué cambios necesitas hacer para que los muchachos pues puedan tener una mejor opinión la próxima vez de ti, ¿no? Siempre representa un reto dentro de lo que es la comunicación. También de la misma manera, otra de las funciones que vamos a considerar es la función integradora de la comunicación, y se refiere al hecho de que la transmisión de mensajes e ideas efectuada adecuadamente debe ayudar a relacionar las actividades de los trabajadores para que sus esfuerzos se complementen, ¿no? O también, en este caso, el rol de los estudiantes, ¿no? O el rol de los profesores. De alguna manera, una de las cosas que tenemos que buscar es que las personas sean parte de lo que estamos haciendo, ¿no? Es decir, cuando un alumno se encuentra con un grupo en donde el grupo
no lo considera en los trabajos que tienen que hacer en equipos, si llegó a faltar, no le da la información. Fíjate que el maestro dejó tarea ayer, entonces te pasamos el dato para que tú te pongas al corriente. Cuando el grupo decide, por ejemplo, no interactuar personalmente con él, sino únicamente saludarlo. Cuando el grupo decide incluso excluirlo de algunas actividades propias para el grupo. Cuando el mismo grupo decide no involucrarlo de manera personal en sus actividades fuera del aula, como en fiestas, paseos, irse a tomar un café, ¿no? Hay grupos muy unidos que fuera del aula continúan con su relación, pero hay veces que hay grupos que desechan a una persona, ¿no? Y esa persona no se siente integrada, no se siente parte del grupo, y fíjense, tiene tanto impacto el no ser integrado, que puede llegar a empujar a este alumno a salirse. O una de dos, quizás lo menos perjudicial es de que él pida un cambio de clase. Pero si ese es el único grupo donde se da esa materia, muchos alumnos claudican, muchos alumnos renuncian a su formación porque no soportan ese rechazo social, no soportan la idea de ser excluidos. Entonces, la efectividad de la comunicación dentro de sus funciones es integrar a las personas a todo el desarrollo y el ámbito que estamos estableciendo, ¿no? La siguiente función que tú puedes, seguimos con esta misma, la función integradora. Analizar estas funciones de la comunicación, vemos que todas son importantes para el buen desarrollo de la organización. Las mismas sirven para que los departamentos o direcciones, estudiantes y profesores puedan trabajar con mayor efectividad y lograr la comunicación interna y externa, que es un elemento importante para el trabajo de una organización. Entonces, esto también forma parte de lo que es la integración, es decir, buscamos integrar a las personas, buscamos ayudarlas a que formen parte de, y entonces es muy necesario que consideremos todas estas funciones dentro de la comunicación al saber cómo se da dentro de las universidades. En las universidades no solamente contamos con profesores y alumnos, contamos con más personal, ¿no? Personal administrativo que, por ejemplo, nos ayuda a registrar nuestra asistencia, a verificar que estamos en nuestra aula, personal administrativo que nos auxilia cuando nosotros necesitamos un material o un recurso didáctico, que necesito un cañón, que necesito una computadora, que necesito una grabadora. El personal administrativo está ahí, ¿no?, para atendernos. El personal, digamos, ejecutivo académico es el personal que establece las directrices de cómo se va a llevar a cabo una inscripción de los alumnos, la asignación de las materias a los profesores, el estar vigilando que todos los alumnos tengan sus clases completas, ver lo de la cuestión de la evaluación docente y evaluación de los alumnos. Y hay otro personal que a lo mejor no es del todo considerado como de vital importancia, pero su función sí es muy importante porque es la función donde nos hace sentir cómodos, seguros, como por ejemplo ahorita en mi espacio académico, que es nuestro espacio virtual, ¿sí? Yo puedo ver que está limpio, en buen estado. Si yo me recargo en esta mesa, no se va a caer, ¿no? Les aseguro que no. Si yo me subo completamente, no se va a romper, les garantizo, ¿sí? Nada es de plástico ni de hule, todo tiene una funcionalidad, ¿sí? El equipo técnico que estoy utilizando es de alta calidad, ¿sí? Los cables, como también la tableta, es decir, son instrumentos, pero el hecho de tener las condiciones bonitas, agradables, pues se debe a un personal que muchas veces ha sido maltratado socialmente, ¿no? Y me refiero pues al personal de intendencia, al personal de limpieza. Esos también están dentro de las universidades. Los seres humanos, pues vamos al baño, tenemos basura que desechamos, alguien tiene que lavar esos baños, alguien tiene que levantar esa basura.
de tirar esa basura de los botes. Alguien tiene que estar limpiando las bancas, acomodándolas, limpiando los salones, porque hay escuelas que a veces tienen 2 turnos. Estuve en una escuela donde teníamos 3 turnos, ¿no? Entonces los de intendencia corrían para poder, una vez que uno salía del salón, corrían para acomodar bancas, limpiarlas, trapear el piso, acondicionar el espacio para que llegara un nuevo profesor y un nuevo grupo y tuvieran toda la comodidad, ¿no? Esas personas también son dignas de ser reconocidas, de nunca verlas con desprecio, nunca maltratarlas, al contrario, ¿no? De vez en cuando ellos requieren de una buena sonrisa de nosotros, de una palabra amable. Si nosotros estamos viendo que está recogiendo la basura, decirle, señor o señora, le agradezco mucho su apoyo, gracias por ayudarnos a mantener limpio este espacio, gracias a su aportación nosotros estamos cómodos, porque imagínense un salón donde tú llegas y te sientas y la banca está muy sucia porque tiraron café o tiraron jugo y ya se te pegó en tu pantalón, o te recargaste en la mesa y estaba completamente sucia, tú llevabas una camisa blanca, ya se te llenó de mugre o de tinta. Pueden pasar muchos incidentes desagradables, y entonces uno dice, bueno, pues que no hay quien limpie aquí, ¿cómo es posible? Bueno, para que vean, ahí es donde nos acordamos de ese tipo de personas, ¿no? Y forman parte de las universidades. Y lo menos que podemos hacer es un trato amable, un trato cordial, un agradecimiento, un saludo cordial a sus personas, porque muchos de ellos están por esa necesidad económica, ¿no? El desempleo, las competencias laborales han generado que cada vez haya menos posibilidades para las personas que no tienen estudio, ¿no? Por eso es que tú te estás formando, porque tú estás aspirando a una mejor calidad de vida, estás aspirando a mejores oportunidades. Hay personas que desafortunadamente no tienen las ventajas con las que tú cuentas, y entonces ellas tienen que mantener una familia, ellos tienen que hacer todo un esfuerzo por limpiar pisos para poderse ganar el alimento diario. Entonces también ellos son parte de esta función integradora de la comunicación. Vamos a otra función. La comunicación organizacional puede dividirse en 2 tipos, ¿no? Esto de alguna manera ya había sido mencionado, pero ahora lo vamos a desarrollar. La comunicación interna, cuando los programas están dirigidos al personal de la organización, como directivos, gerencia media, empleados y obreros, se define como el conjunto de actividades efectuadas por cualquier organización para la creación y mantenimiento de las buenas relaciones con y entre sus miembros a través del uso de diferentes medios de comunicación que los mantenga informados, integrados y motivados para contribuir con su trabajo al logro de los objetivos organizacionales. Entonces, la comunicación interna pues va dirigido propiamente a todos los que están involucrados en una organización. Cuando tú estás en una empresa probablemente, o vas a crear una empresa muy próximamente, vas a contar con mucho personal interno, es decir, desde jerarquías de jefes, de gerentes, la parte gerencial como la parte administrativa y la parte operativa. Entonces, todos ellos forman o están involucrados dentro de la comunicación, y todo lo que se ejecute en la vinculación unos con otros, sus trabajos, sus expectativas, sus actividades, sus acciones, sus actitudes, sus intereses, sus emociones, sus necesidades, forman parte de lo que es la comunicación interna. ¿Por qué? Porque va a girar al interior de todos los involucrados, va a girar en relación a todos los que forman parte de ese sistema, ¿no? Y como parte de ese sistema, pues entonces se va a dar y va a girar la comunicación en beneficio y en crecimiento de todos los que forman parte de esa organización. Así como nosotros podemos saber que hay comunicación interna, como sabrás también está lo que es la comunicación externa. Cuando se dirigen a los diferentes públicos externos de la organización,
como estudiantes, investigadores, profesores, adjuntos, accionistas, proveedores, clientes, distribuidores, autoridades gubernamentales, medios de comunicación. Se define como el conjunto de mensajes emitidos por cualquier organización hacia sus diferentes públicos externos, encaminados a mantener o mejorar sus relaciones con ellos y a proyectar una imagen favorable o promover sus productos y servicios, ¿no? Aquí, por ejemplo, pues sí, una de las cosas que gusta mucho, por ejemplo, en la parte de la comunicación externa, es cuando promovemos nuestros programas de estudio, ¿no? Ya sea que hay instituciones educativas que contratan comerciales, pagan mucho dinero para los comerciales, tanto en la radio como en la televisión, o los pósters o todo lo que son los carteles informativos que están en la calle. Hay quienes contratan el servicio de que los camiones públicos puedan de alguna manera publicitar nuestras ofertas educativas, ¿no? Todo ese público externo, todas esas personas que no están al interior de la institución, que no están en la nómina, que simplemente son personas externas, pero que queremos involucrar. ¿Por qué pusimos, por ejemplo, en este ámbito a los profesores y a los alumnos? Porque los profesores y los alumnos solo obviamente vamos de paso, es decir, vamos a clase, yo llego como profesor, doy mi clase y me retiro. Tú como alumno llegas a una aula, tomas tu clase y te vas a tu casa. No estás conviviendo todo el tiempo ahí. Pero hay gente interna que hace todo posible que todo funcione como debe ser los que somos externos. ¿Por qué externos? Porque, por ejemplo, si yo soy profesor y quiero impartir una cátedra, una clase a otra institución educativa diferente a las que doy actualmente, ¿qué es lo que debo hacer? Debo ir a recursos humanos, entregar mi currículum, me llaman, me entrevistan, me examinan a través de una clase muestra, entrego mis documentos y me matriculan como profesor de esa institución, pero sigo siendo una persona externa. Tú como alumno nunca habías estudiado, imagínate cuando entras a la preparatoria o quizás a una universidad que ya no terminaste, eras una persona externa, llegaste, te matriculaste, te inscribiste, pagaste colegiatura, formaste parte de la matriculación de alumnos, la matrícula, pero eres una persona externa. Entonces, nosotros podemos ver todas las personas involucradas a la cual llega a la universidad para promover sus productos o sus ofertas educativas. Con eso estamos terminando lo que son las funciones que se dan al interior de las universidades de la comunicación. Y ahora nos vamos a un tema último que hay que dedicarle mucha atención, y esto es el uso de las plataformas tecnológicas, ¿no? ¿Qué son las plataformas tecnológicas? Son sistemas que ayudan a la educación mediante el Internet y algunos programas educativos que dependen del maestro y algunas herramientas. Entonces, una plataforma es todo lo que vamos a realizar en forma educativa, pero de manera virtual, por Internet. Es decir, que el instrumento o el canal de la comunicación efectiva en la educación va a ser justamente la red, va a ser justamente lo virtual. Entonces, el requisito principal para poderse formar o para poderse educar en una plataforma electrónica es tener Internet. Si tú no cuentas con un Internet, no estás contratado, no vas a poder acceder a la información que decimos que está en las nubes, ¿no? De manera virtual o de manera simbólica. Está en las nubes, no puedes acceder a ellas si no te conectas justamente a una red de Internet, cualquiera que sea la que tú escojas. Las formas de trabajar en algunas de estas plataformas tecnológicas para la educación pueden ser diferentes dependiendo del maestro y posiblemente de la plataforma en la que se esté utilizando, pero eso no va a afectar ni la calidad ni el propósito de formar a las personas. Entonces, una plataforma sitúala como un instrumento tecnológico muy poderoso hoy en nuestros tiempos, que su finalidad es formar a las personas. Las podemos formar académicamente, pero las podemos formar empresarialmente.
Las empresas más modernas, sobre todo las empresas europeas, algunas empresas en los Estados Unidos, algunas empresas en Canadá, sabes que una de sus formas de la capacitación que ejercen al interior de sus organizaciones ya no lo hacen de manera presencial, ahora lo hacen en línea, es decir, un trabajador que ingresa por primera vez a la organización, que aunque sea un profesional, pero tenga desconocimiento de cómo se están dando las cosas, pues el curso en línea de inducción le ayuda a conocer más de la empresa, le ayuda a conocer un poco más acerca de sus funciones, de quiénes son sus jefes inmediatos, y entonces ya no tendrá que estar acudiendo pues a cursos de inducción que a veces roban el tiempo o el espacio laboral, ¿no? Sino que ahora desde la comunidad de su casa puede acceder a ese curso y simplemente reportar que ya lo hizo y que ya se cumplió con esa expectativa al ingresar a esa organización. Como también, aunque sea un ingeniero muy experimentado, pero en el departamento donde está al frente no conoce varios procedimientos de calidad específica, entonces, ¿qué es lo que están ofreciendo las empresas de hoy? Cursos en línea, e-learning, para que ese ingeniero esté constantemente formándose, informándose y poder adquirir las herramientas y las nuevas habilidades que necesita para ejercer su función laboral, ¿no? Entonces, considera esto como algo importante y como decía al principio de la sesión, no todas las universidades gustan de hablar de este tema porque no están muy convencidos de la calidad, pero poco a poco esto está abarcando los espacios educativos. Y yo les garantizo que en unos años más casi será la opción más preferencial de las personas que quieren formarse, ¿no? Ahora, para el uso de las plataformas tiene diversos nombres. Nosotros de manera genérica llamamos plataformas, pero hay diferentes nombres que ustedes a continuación van a ver. Miren, observen cómo están situados esas plataformas. Por ejemplo, una se le conoce como el entorno virtual de aprendizaje, ahí están sus siglas. Otra se le conoce como sistemas de gestión de aprendizaje, o sistemas de gestión de cursos, o ambiente controlado de aprendizaje, o sistema integrado de aprendizaje, o sistema soporte de aprendizaje, o plataforma de aprendizaje, ¿no? La de e-learning, que es la que nosotros estamos utilizando actualmente en Colegio Empresarial. Quiero decirte que si tú te has dado cuenta, a lo mejor desde un principio cuando iniciaste tu formación con nosotros, seguramente caíste en la tentación de descargar el video de las videoclases o copiar el contenido de las diapositivas, darle copy paste, ¿no? Y te diste cuenta que no puedes. Y que utilizaste diversos, porque hay gente muy hábil que utiliza los recursos tecnológicos como para hackear o como para poder reproducir o copiar o bajar los documentos. Imposible. También a lo mejor te diste cuenta que una vez que terminó el curso ya no volviste a acceder y aunque tienes la clave ya no accedes justamente a esa plataforma o ese curso, porque debido a que la plataforma está sumamente protegida, ¿sí? Está debidamente protegida contra los hackers. Es una plataforma que podríamos decir se invirtió muchos recursos económicos para que solamente tú tuvieras acceso a esa plataforma. Entonces, siéntete seguro que estás en un espacio virtual sumamente importante. Tienes diversos nombres, como yo lo decía, pero también tiene la posibilidad de conocerlos con diferentes usos en el Internet. Vamos a ver rápidamente algunos elementos y características de las plataformas, ¿no? Por ejemplo, las herramientas de distribución de contenidos.
Aquí en las plataformas de manera general nos permiten tanto al profesorado como a los alumnos la información en forma de archivos, ¿no? Los archivos pueden contener varios formatos como los más conocidos, HTML, PDF, de texto, presentación de PowerPoint u otro tipo de software conocido en el ámbito tecnológico para poder descargar todos los documentos que nosotros necesitamos para podernos formar dentro de la plataforma. Por eso decía que está en las nubes, ¿no? ¿Por qué? Porque tú accedes a la plataforma con tu nombre de usuario, con tu clave de acceso, tu password, y entonces tú tienes derecho a bajar toda la información que está en la plataforma. Entonces hay plataformas muy gigantescas que pueden contener diversos cursos, diversos niveles, ¿no? Por ejemplo, yo en la plataforma donde estoy estudiando el doctorado, ahí están, por ejemplo, si es para licenciatura, si es para maestría, si es para doctorados, y los doctorantes tenemos una vía de la plataforma donde además están en qué nivel de doctorado estás en ese momento, cuál es la clase que está dada de alta y vigente. Entonces yo me voy y me meto a mi clase, me meto a la materia que estoy cursando. Entonces ahí yo tengo acceso a todos los documentos, presentaciones de PowerPoint, documentos en Word, documentos en PDF, protegidos, para que yo los pueda utilizar en beneficio justamente de mi formación académica. Dentro de estos elementos y características también contamos con herramientas de comunicación y colaboración sincrónicas y asincrónicas. Son términos que ya aclaramos en el primer momento de nuestra primera sesión del curso, que son como por ejemplo los foros de debate o intercambios de información. Los foros normalmente son muy parecidos a los chats, pero aquí por ejemplo en el chat sí es sincrónico, porque yo emito un mensaje inmediatamente, si está conectada la persona, me responde y estamos en constante comunicación sincrónica. La sincrónica es que yo escribo mi perspectiva, un punto de vista sobre un tema, lo dejo ahí en la plataforma y posteriormente a las siguientes horas o minutos o días, otra persona ve mi comentario, ve mi perspectiva y la puede debatir. Es decir, yo no creo que el compañero esté hablando con mucha objetividad, considero que le está faltando estos elementos y empieza a escribir y a contestar en el foro lo que yo escribí. Yo lo observo, tal vez hay otras personas que también se metieron, observaron mi comentario, observaron el comentario del compañero y también comentan. Yo también estoy de acuerdo, creo que le faltó objetividad cuando describió estos elementos y entonces yo puedo establecer la réplica, es decir, yo digo, no, miren, yo no quise decir esto, en realidad yo consideré estos elementos debido a que este autor también los contempla y entonces yo puedo contraargumentar. Y entonces en un buen sentido de la palabra, el debate positivo hace que nosotros incrementemos la comunicación, incrementemos los aprendizajes, ¿no? A través de los foros o a través también de las salas de chat, las mensajerías internas. Por ejemplo, si yo puedo dejar como profesor un mensaje a todos mis alumnos en la plataforma, entonces mis alumnos cuando se metan a la plataforma va a decir, tienes un mensaje pendiente o no leído. Entonces los alumnos acceden al mensaje y revisan, aquí el profesor nos está recordando que tenemos una semana para entregar el trabajo, ¿no? También otro de los elementos que tenemos en las plataformas es las herramientas de seguimiento y evaluación, como cuestionarios editables por el profesor para ser evaluados por los alumnos, reportes de actividades, tareas, exámenes, ¿no? Hay plataformas, por ejemplo, donde el examen te piden el cuestionario y esa opción múltiple. Y entonces tienes solamente 10 minutos para contestar el examen. Y entonces uno diría, bueno, en 10 minutos a lo mejor es suficiente para revisar la información y contestar el examen. No te da tiempo. Por experiencia propia vemos que a nadie le da tiempo contestar en 10 minutos un examen de 20 preguntas de conocimientos generales, sino que tienes que tomar la decisión y va en regresivo. Una vez que llega al minuto 10, se cierra la plataforma y ya no tienes posibilidad de seguir contestando el examen y entonces te emiten tu calificación, lo que son los aciertos y los que son los no aciertos, y en los no aciertos te explican el por qué
te equivocaste. Bueno, pues porque esta respuesta no corresponde a esto por aquello. También están las herramientas de administración y asignación de permisos. Esto es cuando a ti te asigna la plataforma o el que administra una plataforma, te asigna el nombre de usuario y la clave de acceso, que es única e intransferible, ¿no? Solamente es tuya para que cada vez que te metas a la educación en línea, tú puedas bajar los recursos, puedas meterte a las clases virtuales, etcétera, ¿no? Como otro de los elementos también están las herramientas complementarias como los portafolios, el blog de notas, sistemas de búsquedas de contenidos de cursos o foros, ¿no? Los portafolios es donde justamente tú vas acumulando todos tus trabajos, tus proyectos, y entonces ese portafolio es un cúmulo de esfuerzos, habilidades y destrezas que tú has desarrollado a lo largo de tu proceso. Y ese portafolio es evaluado y ese portafolio es considerado incluso como parte de la titulación. Hay distintos tipos de plataforma, ¿no? Es muy importante considerar que en las plataformas no hay una sola, sino que hay diferentes tipos de plataformas y sí sería bueno que tuvieras un conocimiento general, ¿no? Como por ejemplo, aquí te dejo una liga para que tú con calma captures la liga y tú te puedas dar cuenta los tipos de plataformas que hay. Hay aproximadamente 203 plataformas actualmente vigentes que son muy diferentes, algunas son muy genéricas, otras son muy específicas, otras son únicas como esta de Colegio de Empresarios, ¿no? Y te vas a dar cuenta la gama amplia de plataformas porque esto está creciendo mucho en el mundo empresarial y en el mundo académico del primer mundo, ¿sí? En la clase mundial. Y por supuesto nuestros países no están quedando fuera, están accediendo cada vez más a este tipo de educación y por eso es importante que tú conozcas. Aquí solamente voy a mencionar de paso algunas plataformas, ¿no? Como por ejemplo la de Moodle, ¿sí? Es un paquete de software para la creación y gestión de cursos a través de Internet y de una plataforma corporativa con actividades como foros, chats, mensajerías, consultas, encuestas y calendario. La Moodle es la más universal y la más conocida, incluso las universidades que más acuden a la educación en línea tienen este tipo de plataforma Moodle. De hecho, yo cuando enseño una materia que tiene que ver con tecnologías, yo tengo mi propia plataforma, ¿sí? Tengo mi propia plataforma que se llama Arena Educativa y esta plataforma pertenece a la organización de Moodle. Es gratuita, obviamente yo no tengo que pagar nada, es muy genérica, es muy flexible, muy amplia, pero también tiene sus limitantes, ¿no? Entonces, no es lo mismo como construir una plataforma a la medida de la organización, como en el caso de Colegio de Empresarios. También está la plataforma Blackboard. En esta plataforma, en esta página, los maestros pueden distribuir documentos a los alumnos y evaluarlos con exámenes o trabajos que pueden encargar por medio de la selección de documentos. Es una plataforma que se utiliza mucho justamente para los profesores. Está también la Click Teacher. En esta página donde maestros se registran, especifican de qué tratará su clase para después esperan a ser aprobados por el sistema y los maestros tienen la opción de decidir si colaboran con alguna cuota por sus cursos, ¿no? La que yo estoy inscrita tiene esa opción también, aunque es de módulo, tiene esta opción de que si yo pago me pueden generar el plus y entonces poder establecer. Bueno, ya casi terminando nuestro tema de hoy, algunos elementos que deben estar estandarizados en las plataformas, ¿no? Por ejemplo, los requisitos técnicos, es obviamente los ingenieros en los sistemas son expertos en esta área. La organización de los contenidos educativos, aquí entran por ejemplo los pedagogos o los que hacen el diseño instruccional. La información del alumnado, es decir, lo que necesitan los usuarios, ustedes, para poderse navegar, para poder bajar los documentos, para poder acceder a las clases, el material de evaluación, es decir, todos los exámenes o los trabajos que tengan que bajar para poder realizar sus actividades,
como también la definición de los formatos para descripciones de recursos. Es decir, la descripción de los recursos educativos cobra una enorme importancia en el momento en que se pretende que los sistemas que los utilizan los intercambien. Y los mecanismos de transferencia de cursos, es decir, que faciliten estos cursos para que los alumnos puedan de alguna manera transferirlos a otros cursos. Y otro de los elementos también considerados son los entornos de ejecución. Para permitir la reutilización de contenidos es necesario establecer una clara separación entre estos y las plataformas encargadas de su gestión. Estas son las responsables de la entrega de contenidos al alumnado, la supervisión de la interacción de estos, de los contenidos, de decidir cuál es el siguiente recurso educativo que debe ser entregado sobre la base de la estructuración del curso y las interacciones previstas del alumnado. Todo esto forma parte del uso de las plataformas en la educación y en la comunicación. Como puedes ver, muchas de estas cosas ya estás familiarizado porque ya formas parte de este sistema y de este proceso. Muchos de tus amigos o compañeros que has tenido a lo largo de tu ciclo de vida no conocen todavía estas virtudes y a lo mejor no le dan el valor que merecen debido a que no cuentan con el conocimiento de las plataformas. Bueno, esperemos que esto haya sido de gran provecho a tu formación profesional. Estaremos pronto en otras sesiones y unidades para seguir aprendiendo más acerca de la comunicación. Gracias.